Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente. Bienvenidos a esta primera partidita de la Midcap, de esta Midcap segunda edición. Estamos con el match entre Joey y Number, ¿vale? El segundo match del bracket, pero el jugador Ramsés pues no se ha presentado. Así que bueno, estamos aquí ya en el segundo, ¿vale? Pregunta de Arcana aquí que si hay mapa de agua. Sí que hay mapa de agua. En esta edición sí hemos metido mapa de agua. En la de low elo no, porque bueno, sé que a la gente de low elo no le gusta jugar en agua, pero esta vez sí, ¿vale? Nada, pues vamos con la primera partida. Tenemos aquí a Seth contra Gaia en este mapa de Oasis. Vamos a ver un poquito las reliquias. Aumento de ataque para los aldeanos, no me parece demasiado interesante. Daño a las torres aumentado contra unidades míticas, tampoco demasiado, ¿no? Edificio más 15%. Y esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena, ratio de recogida de oro más 10%. Además aquí ambos jugadores... Uy, el monito no lo ha visto, ¿eh? El monito no lo ha visto. Pero creo que el Atlante sí lo ha llegado a ver. La única reliquia interesante. Vamos a ver cómo va a ser la apertura Gaia. Pero bueno, estábamos comentando que en este mapa en principio es un buen mapa para cerrarse, yo creo. Siendo Gaia y boomear. La cuestión es si Seth le dejará, ¿no? Le dejará pillar ese segundo TC. Y no le denegará demasiado los oros. Aquí en cuanto a las expansiones, pues bueno, este TC no está tan mal para Seth, pero sí es verdad que el segundo oro se le quedaría muy lejos, se le quedaría aquí. Vale. Y para Gaia pues tiene un TC bastante parecido, de hecho. Parece espejo, ¿no? Vale, sí que ha visto esta reliquia, porque por ahora lo más relevante del early game. Vemos que han optado por la salida con el gremio económico. Tenemos ya la subida con Océano. Y este bosque aquí protegiendo el oro, ¿no? Eso de una agresión temprana. Y ambos jugadores tienen el oro por delante. Así que puede ser peligroso eso para ellos. Está bastante retrasado aquí Joey, ¿no? Muy tarde esa subida. Muy tarde esta subida, plantando ahora el templo, ¿eh? Muchísima gente en oro. Uy, yo creo que aquí igual se le ha ido la build, ¿eh? Igual se le ha ido la build, pueden ser los nervios. Tenemos gremio económico ahora, teniendo las mejoras un poquito tarde a Gaia. Pero bueno, no hay ningún problema, ¿no? Pero preocupante esto para Seth, ¿eh? Yes, exactly. It's really early age up for Gaia. Normally you upgrade with 10, ¿no? 10 or 9. Ha retrasado el gremio económico, pero eso ha logrado subir antes y vemos cómo va, doble cuartel, ¿eh? Va a ser agresivo, seguramente veremos murmillo. Igual ha visto los oros en la posición que están y sabe que va a tener que pelear. También este es un mapa en el que la comida está bastante jodida de pillar. Vemos que no tiene por aquí sino esta jirafita. Y allá que va, ¿no? Entiendo que ha decidido sacar esos murmillos para poder defenderse de alguna forma en caso de que Seth le venga agresivo. 5 cabras aquí para Seth y 9 para Gaia, ¿eh? Pues el early game para Gaia definitivamente, ¿eh? Minuto 4:30. Tiene mucho oro, entiendo que va a ir a un segundo TC. Un centro rural, ¿eh? Tenemos la primera estrategia sexy aquí. Interesante, ¿eh? Rural Center here. Buena armería, ¿eh? Encierro total para subir a tercera edad. No sé si es que ha visto... No ha visto nada, no ha visto el doble cuartel. Es posible que esté asumiendo que Gaia va a jugar con doble TC. Y le roba otras 3 cabras aquí, ¿eh? Buah. 4 cabras. Buah, tochísimo eso, ¿eh? Pues no sé yo si me gusta esta estrategia. Ya vienen los murmillos de Gaia. Para acá. Vamos a estar sacando esa mejora de la mordedura del tiburón, que es muy buena.
problema es que, claro, romper aquí a un set con las torres y demás... No veo yo... No le veo yo futuro a esto. 22 trabajadores a 24, pero recordemos que Gaia tiene las mejoras mucho más baratas. Creo que aquí Set nos ha sacado la de oro, bien. Ahí en los burmillos, a ver si se llega a llegar algún trabajador. Yo diría que no. Está demasiado cerca de las torres. Va a scouter aquí con ITC, le roba otra cabra. Y se encierra completamente Set, ¿eh? Aquí Gaia sigue siendo un burmillo. No me parece muy buena idea seguir siendo aquí en burmillos. No creo que le pueda romper esta posición. Supongo que lo quiere esperar aquí en el segundo oro, ¿no? Este oro de aquí se le va a acabar, ¿eh? Tiene 3 minutos de oro, 3 minutos y medio de oro. Pero lo que quiere hacer Gaia es campearle ahí. A ver esa planta. Pues le va a intentar entrar por aquí. Va a intentar retrasarle la subida de edad. Va a intentar romperle la subida de edad, intentando romperle la armería. Recordemos que estos edificios son gratuitos, así que aquí no va a perder recursos. No creo que esa serpiente pueda hacer demasiado para parar esto. ¿Cuántos recursos le quedan? Le queda todavía bastante comida, ¿eh? Le va a retrasar la subida de edad. Y mientras, mejora tier 3 de Gaia para el oro, ¿eh? Le va a romper la armería. Debería estar plantándola por detrás de nuevo. Uy, ahí le había podido matar la la serpiente, ¿eh? Vamos, vamos. Tírate para adelante. Snipeala. Y ahora ya a correr. Uy, yo creo que no te puedes meter aquí, ¿eh? A ver si pierde uno. ¿Está igual la palma por el sangrado? No creo. Uy, yo creo que aquí se está estampando, ¿eh? Creo que ha perdido uno. Ha perdido uno, dos aquí. El faraón. ¿El faraón va a caer también? El faraón cae también, ¿eh? Bueno, se iguala el número de trabajadores a pesar de ser en el segundo TC. Aquí tiene un sacerdote por aquí desperdigado. Pero yo creo que aquí Gaia no debería obcecarse con intentar matarlo aquí, ¿eh? Esta torre de aquí yo creo que no la puede tirar, ¿eh? Se está cancelando el suelo totalmente, ¿eh? I don't know. I'm not really sure about the strategy of number. I really don't like trying to break in this position. Only with Murmillo. Tier 3 en cola. Vamos a ver. Creo que tiene que esperar a subir a tier 3, ¿eh? A ver si le pierde aquí alguna aldeano más. Cuidado. Cuidado que lo va curando con las caladrias. Un aldeano menos. Este se muere también. Dos. Uy, casi muere otro, ¿eh? Casi muere otro. Mira, con las caladrias tiene aquí sustain, ¿eh? Una cosa interesante que podría hacer es plantar aquí un gremio económico y usar la hierbita de Gaia para curarse. Sería bastante next level, ¿eh? Va a acabar subiendo Gaia antes a tier 3, ¿eh? Muere otro trabajador, le mata a otro. Bueno, gente, yo creo que este game está bastante over, ¿eh? Se ha quedado sin oro finalmente. Se ha quedado al final sin oro, 2000 de ventaja. Tier 3 en cola. Me da a mí que esta partida no va a durar mucho más, ¿eh? Me da a mí que esta partida no va a durar mucho más. Pierde ahí otro murmillo. Vamos a ver si logra cerrarla. Pero ya una vez en esta posición, debería tenerlo bastante ya de cara, ¿eh? Bien, hay más murmillos que encima no ha conseguido suficientes cabras. No va a tener comida para aguantar ni siquiera, ¿eh? Está minando 0 de oro. La verdad que tiene bastante aquí acumulado. Vamos a ver con esos murmillos. Exacto. Lo que hay que hacer es campear aquí, yo creo, ¿eh? Sacar ahora aquí 3 o 4 cuarteles más. Saca las dríades por aquí y le pusea por esta zona y ya está. Un poco de visión aquí por si acaso. Pero yo creo que esta partida ya está allí, ¿eh? La verdad que no me ha gustado nada este plan aquí del centro rural. Creo que eso lo puedes plantear. Si lo hubiese plantado aquí y hubiese cerrado, a lo mejor sería una opción, pero quedarte sin oro no parece un buen plan, amigo. Vemos cómo ya empiezan a salir
a salir esos contarios, esas mejoras para los contarios. Aquí le sobran cuarteles, ¿eh? Le sobran cuarteles totalmente. Economía bien distribuida, un poquito de sobra de oro. Todos full héroes. A ver si ha hecho héroes. No ha hecho ciudadanos héroes. Solo podría haber dado también un boost de economía interesante, pero ha gastado todo el favor en las unidades. Está haciendo hacheros ahora, pero ya le quedan solo 300 de oro, ¿eh? Y además está construyendo hacia allá cuando debería estar aquí, ¿eh? Debería estar construyendo hacia aquí, no sé muy bien porque está yendo hacia la izquierda. Pueden ser los nervios, gente, pueden ser los nervios que están pasando factura. Exacto, debería haber cerrado con el otro oro dentro, pero ahora con toda esta ventaja muy complicado, ¿eh? Incluso tirando los animales para adelante, su única fuente de comida ya prácticamente. Ha conseguido subir a tier 3, pero la ventaja es arrolladora ya, yo creo, ¿eh? Espera que el número de trabajadores, como veis, no está tan mal. Pero el problema es que ni siquiera está pusheando por aquí por el oro. Digo que aquí el jugador de Gaia no debería tener prisa. Mientras no logre pillar aquí este oro. Me sorprende que no lo esté intentando, ¿eh? Me sorprende que no lo esté intentando. Me podría mandar el ejército aquí y al menos cerrar esto rápido. Yo creo que en lo que da toda la vuelta podría ganar tiempo, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis. Y yo siendo Gaia plantaría un segundo el TC por detrás, ¿eh? Ahí está, mirad. Es que ahora te pilla aquí esta posición. Tenía que haber puseado por esta zona. Cuidado, cuidado, porque el game se puede alargar. El número de trabajadores no está mal. Cuidadito que esta partida debería ser para Gaia, pero hay que cerrar las partidas, gente. Esta fortaleza debería haber estado aquí. Se planta la Migdol. Los contrarios son buenos para tirar edificios, pero vamos a ver. Vamos a ver si pueden con la Migdol. Retira a todos los aldeanos. Ahí viene el ejército de Set. Cuidado que tiene full lanceros. Son lanceros medios, si no me equivoco. Ni siquiera los tiene mejorados. No tiene arcos, ¿eh? Está ahí encerrado. Se tiene que retirar. Cuidado que Set está dando la vuelta a esto. Entra por aquí con el resto de unidades. No sé qué ha pasado. Se está acelerando la partida, gente. Está acelerando la partida. Yo no le he dado nada. Esperemos que no crashee. Se retira por aquí por este flanco. Uf. Encima ha dividido el army. Esto debería haber estado aquí con los contrarios, ¿no? Para atacar a esos lanceros. Ahí empieza a plantar el segundo T6 a Gaia. Cuidado porque vuelve a tener oro 7. Uf, yo creo que esto lo de pusear por los dos lados a la vez no le veo mucho futuro, ¿eh? Creo que aquí por la izquierda no estás ganando nada. Vamos a ver esos contrarios ahora. Ahora sí van a por el Migdol directamente. Ahora sí que se retira ya del oro. Mucha diferencia de población, 50 de diferencia de población. ¡Ojo! ¿Y esas arenas? Bueno. La Special Tactic para terminar. La Special Tactic aquí para terminar. No sé cómo vamos. Pues estamos aquí con la primera partida. Estamos viendo la Special Tactic aquí última. De plantarle el TC en la cara. Proxy TC en la cara mientras te tiran el tuyo. Vamos a ver. Se ha traído una torre de asedio, pero ha dejado atrás a 4 torres de asedio. Igual con esas torres de asedio podías hacer algo, amigo, pero... tiene que tirar a su render en breve. Una partida bastante rara, la verdad, para lo que yo esperaba. Escapando ahí con esos ancestros. Empieza a plantar el Migdol. ¿Logra salvar aquí este TC? No sé cómo lo ha hecho. Y cuidado que ahora este oro no tiene aquí ejército Gaia, ¿eh? 9 trabajadores de ventaja. Le está haciendo la troleada. Le está haciendo la troleada máxima y tirará su render en breve, supongo, ¿eh? Está el Discord on fire, pero no puedo mirar ahora mismo, ¿eh?
aquí ha conseguido repeler el ataque. ¿Dónde han metido los aldeanos? Ah, tiene aquí resguardado. Déjame mirar el Discord, gente, mientras tanto. Y efectivamente tenemos victoria. No había mucho más que hacer ya. Muy bien, chicos, pues estamos en la segunda partida. Estamos en la segunda partida de esta Midcard. Creo que se oye todo perfecto. Tenemos aquí a la izquierda, tenemos al jugador Darth Nox con Gaia. Los que ya ha empezado aquí con este gremio económico a sacar las mejoritas. Y a la derecha tenemos a Electro Ninja jugando con Ra. Electro Ninja, también un creador de contenido español, gente. Buscarlo en YouTube. Apoyaré a la comunidad, ¿vale? Estamos en el mapa de Blue Lagoon, un mapa que también, al igual que el anterior, es bastante sencillo de cerrar. Yo creo que incluso más. Estos pequeños choke points que tenemos por aquí para cerrarnos. Y bumear con gusto. Ambos dioses que pueden bombear muy bien y sacar ventaja de este mapa. Vamos a ver las reliquias. Daño para los aldeanos otra vez. ¿Son las mismas? Ah, no, vale. Más 1 de rango a las unidades a distancia. El jugador recibe 0,5 de comida automáticamente, ese no está mal. Y el del Pegaso. Pues mira, en este tenemos buenas reliquias, Estas tres de arriba. Tenemos muy buenas reliquias. 1200 versus 1500, la tiene complicada el compañero Electro Ninja. Es verdad, no he mirado el Elo. El Elo aquí de Darnox. Sí, 1470. Tenemos aquí al segundo más alto del torneo. Pero bueno, el sorteo se ha hecho aleatoriamente, gente. La propia herramienta esta del bracket me lo ha generado. Pero bueno, nunca se sabe, Nunca se sabe si coges tu mejor dios en un mapa bueno y demás. Los nervios también de estar siendo espectado. No hay que tenerlo en cuenta, gente. La verdad que creo que Dark Nox tiene experiencia ya jugando torneos, siendo espectado. Hemos estado viendo aquí bastantes cabritas. Hay buena distribución aquí de los oráculos. Está medio bugueado el cursor, de tanto cambiar de pantalla. El oro de Electro Ninja está bastante safe aquí detrás. Veo cómo ha puesto los edificios un poquito alejados para que los turmas no le lleguen. Aunque yo creo que aquí un turma te puede acabar llegando, Y el oro aquí de Gaia pues todavía mejor. Más fácil de cerrar aquí. Tiene un segundo TC detrás con un poquito de comida, que nunca viene mal. Pero el segundo oro de Gaia estaría aquí delante, Bueno, es fácil de cerrar. Es una buena disposición, yo creo, para ir al segundo TC temprano. Y aquí el de Electro Ninja pues un poco parecido, pero el segundo oro bastante más expuesto. Fijaos que tendría que walear todo esto de aquí, y no tiene comida detrás sino unas vallitas. Aunque bueno, por suerte es Ra y estas vallas le van a dar el 100% de recursos, ¿no? De recolección. Vamos jugadores subiendo ya. Yo jugué versus este Darnox, teniendo los más épicos el otro día en una ranked. Eso te peje así. Vale. Y el tornillo también está con su main. Al final, bueno, en esta primera fase no estoy poniendo baneos para que también los jugadores puedan empezar jugando cómodo con lo que ellos quieren. Pero si eres un OTP y llegas a la final, pues vas a tener problemas luego con los baneos. Pero bueno, a ver por qué se decide hacer. En principio, Ra debería tener presión en el mapa. Los egipcios que están ahora bastante potentes en esa edad clásica. Vamos a ver. Tiene 4 en madera, así que va a empezar a sacar widgets, yo creo. La serpientita. 8 en oro. Y no tiene nada en comida. Uy, esto ha sido un poquito extraño, Ahí tiene la segunda serpiente. Y Gaia por su parte sacando la mejora de las cabritas. Y uno. Un poquito de mezcla.
Aquí confirma Nox que no tiene el segundo TC. In wedge. Uy, se va a pillar el TC del medio, ¿eh? No lo hemos comentado porque era un poco locura, pero no está mal porque tienes aquí los oros por detrás, tienes un par de elefantes y es fácilmente cerrable, ¿eh? Me gusta la iniciativa. Vamos a ver. A ver si Nox lo está viendo esto. Nox no lo está viendo, ¿eh? Nox no lo está viendo. Tiene aquí There goes. el oráculo vigilando el TC natural. Pero no está vigilando este de en medio, ¿eh? Burek. Pero estas unidades de aquí... Uy, creo que van a pasar bastante cerca, ¿eh? El problema es que Gaia está haciendo unidades. No está saliendo al segundo TC. Para nada se lo está planteando, de hecho. Fijaos el número de trabajadores que tienen comida. Me pinta que va a ser agresivo, ¿eh? Va a ser agresivo y va a encontrar este TC. No creo que lo pueda parar. Aquí vienen las serpientes a defender. No lo para, ¿eh? No lo para, cuidado con esa plantita. No están aquí los sacerdotes. El TC está arriba. Tiene una serpiente. Tiene aquí un par de héroes que van a matar a las serpientes. No tiene todavía suficiente army aquí para defender. Y lo rechaza de aquí, ¿eh? Lo rechaza del TC. Tiene doble cuartel. Sacando ahora el segundo. Mala posición aquí para Electro Ninja. Ese TC no va a caer con la planta, eso seguro. Tiene ahí los aldeanos seguros, así que bueno. Por esa parte no ha perdido. Aún así, miraos la diferencia de trabajadores. 4 trabajadores de diferencia. Sumado a las mejoras de Gaia económicas, ¿eh? Vamos a ver qué decide hacer ahora Gaia. Vemos que no está distribuyendo en oro y madera. Ha dejado 2 y 2. Está full comida, ¿eh? Full comida. Electronilla debería estar sacando tropas ahora. La verdad que los atlantes no son especialmente fuertes en segunda etapa para tirar TTC. Pero tampoco hay que confiarse aquí, ¿eh? Vale, ahí va con el segundo TC ya Gaia. Pero el problema es que estás cogiendo comida aquí en medio de la nada. Este TC no te va a proteger del todo. Fijaos. Ahí tiene ya un buen grupito de tropas. Me parece que ha parado de producir, ¿no? Ha parado de producir Gaia. Supongo que irá a ese tier 3. Necesitas el tier 3 para romper esta posición. Pues le sale bien la jugada a Electro Ninja, ¿eh? Está igualando ya el número de trabajadores. Jugada inteligente, jugada arriesgada. Y veremos si le da a esto la victoria, ¿eh? Porque esto le asegura aquí ya el segundo oro. Está sacando esas Electron Bullets, triple cuartel, cuádruple cuartel. Parece que tiene planeado quedarse aquí en esta segunda edad durante un tiempo. Y vemos como Gaia está guardando para subir de edad, ¿eh? Buscando aquí un poquito de daño. Falta un poquito de visión aquí a Electro Ninja. No ha podido terminar alguno de los obeliscos. Vemos como aquí le está viendo aquí a estos aldeanos. Tiene ahora mismo la ventaja económica Electro Ninja, pero no lo sabe, creo que no lo sabe. Ahorita no está peleando ahí con todo su army. Como mantienen vivo ahí las caladrias a los murmillos. Pero tiene más army, que tiene bastante más army. Electro Ninja lo ha hecho bien, sigue produciendo. Y aquí debería tener el control del mapa, ¿eh? Into you. Debería tirar para adelante, yo creo, y encerrarlo. Sabe que están estos trabajadores aquí. Habría que echarlos de ahí a esa gente, ¿eh? Vamos a ver si ha visto el segundo TC. No ha visto nada aquí, ¿eh? Bueno, he visto aquí un poquito de pastito, así que entiendo que asume que hay segundo TC. Voy a estar metiendo tier 3 Gaia. Empieza a incrementar el número de cuarteles. Y se empieza a preparar, ¿eh? Parece que vamos a tener infantería, ¿eh? No va a jugar con Contario. Puede que vaya por Murmillo Arcus. Murmillo contra Egipcio. No sé yo si es la mejor opción. Con esos hacheros. Aquí ha visto ya el pilón. Ahora Electronilla se da cuenta. Se da cuenta que aquí hay un punto vulnerable. De hecho es su segundo oro. O se cierra este o se pilla este de aquí.
A ver, esta pelea es de Electro Ninja, si la consigue hacer bien, si le consigue hacer engage. No debería pelear aquí Gaia. Siento que está soñando simplemente. Cuidado, esa planta que es muy buena. Hay que retirarse, le faltan aquí unos sacerdotes. En la composición. Esos murmillos están haciendo pedazos a los lanceros. No tiene suficientes hombres de hacha. Pero aún así, muchos más números para el Electro Ninja. Y aún así ha tenido que retirarse, ¿eh? Se ha tenido que retirar. Yo creo que ahí tenía la pelea, de hecho. No sé. Creo que con un buen focus ahí de los honderos a los Turma lo tenía hecho. Y aquí va por los aldeanos. Es lo que habría que hacer aquí en esta situación. Mientras sus propios aldeanos están aquí comiéndose los elefantes. Gaia no se puede partir ahora mismo, no se puede repartir. Lo echa de aquí. 3 aldeanos menos recolectando comida. 58 aldeanos, ¿eh? Bastante igualado. Pero vemos cómo produce unidades el egipcio. El problema es que ahora está en desventaja económica. En desventaja tecnológica. Empieza a gualearse. Muy bien. Habría que tener visión también del siguiente oro aquí. Un obelisco por aquí, por esta zona, estaría bien. Mete el tier 3 en cola. Y ahora Gaia tiene la ventaja, ¿eh? Ahora tiene la ventana para poder ganar esto. Si empieza a sacar las mejoras ahora de pesado y le mete un push de Contario Arcus, lo tiene. Vale, pues al final va a ir por Contario Arcus, es lo más estándar. Y aquí se viene la pelea, bien se viene a por este oro. Yo hubiese cogido el oro de atrás. Se han quedado las unidades tontas, no sé qué ha pasado. No está reaccionando Electro Ninja, va a perder 1, 2, 3 por aquí, 4. Mientras hace aquí engage, pero no tiene sacerdote. No tiene sacerdotes Electro Ninja, no ha seguido sacando sacerdote. Y esto le puede costar la partida, ¿eh? Contra esas dríades de los Atlantes. Esto es muy malo, los murmillos destrozando a los soldados con onda. Y esto pinta muy mal para él, ¿eh? Esto pinta muy mal. Ah, no ha visto este oro que tiene aquí detrás, ¿eh? No ha visto ahí ese oro. Aún así podía haber ido a coger este, pero este que era el más seguro aquí no lo ha visto, ¿eh? Problema para Electro Ninja. Mucha ventaja ya. Y vemos que a pesar de haber pillado ese TC, de que le haya salido bien esa decisión arriesgada, no ha podido materializar esa ventaja, ¿eh? Entra aquí hasta la cocina con todo. Bueno, lo repele aquí un poquito, pero el daño está hecho, ¿eh? Fijaos la ventaja de trabajadores, 12 trabajadores. Creo que aquí le han caído como 4 o 5. Bastante malo. Lo bueno que tiene es que tiene 2 oros aquí, ¿eh? Tiene que escautear este. Tiene que escautear este oro de aquí. Pero si lo ves no está tan mal, ¿eh? Empieza ahí a ser lancero. Yo creo que lo que le falta son sacerdotes, ¿eh? No veo producción de sacerdotes y eso es bastante malo, ¿eh? Contra las dríades. Sí, si produciera sacerdotes, exactamente. Creo que eso es un gran fallo aquí, ¿eh? Un gran problema. Ya tiene los contarios pesados y esto es lo que hemos dicho, ¿eh? Contarios pesados o no tiene los arcus pesados, pero esta pelea pinta bastante mal, sobre todo por esas dríades. Uy, esa plaga ha sido muy buena, le ha entrado aquí en todo el army. Mira cómo le ha bajado la vida a todos estos contarios, pero aún así, contario pesado contra el lancero medio no es del todo efectivo. Gracias a esa plaga ha conseguido ganar esta pelea, ¿eh? Ha dejado todas las unidades tocadísimas. Pero necesita producir sacerdotes, ¿eh? Tenemos tier 4 ya en cola para Gaia, ¿eh? Gaia ya está en su salsa. Doble TC. 3 horas a su alcance. Fortaleza aquí. ¡Fua! Esta es la partida soñada en la que queremos estar todos los jugadores de Gaia, ¿eh? Sigue sin ver este oro de aquí detrás, creo, ¿eh? Joder, mira, qué putada, ¿eh? Literalmente por un píxel, macho. Por un píxel no ha visto ese oro de ahí, tío. Se está teniendo que exponer por no haber visto ese oro, tío. Qué mala pata. Lo hemos sufrido todos esto. Y yo personalmente, varias veces de hecho. Muy bien aquí con este hondero, yendo a chequear los oros. Hay que estar atentos, gente. Hay que estar todo el rato comprobando cuál es la situación. Hay que probar que su transición a camellos y demás va a llegar tardísimo, ¿eh? Si es que quiere transicionar.
Empieza a sacar ya los destructores. Pero en cuanto se tira aquí en medio con la implosión, lo va a tener muy complicado, ¿eh? 20 trabajadores de diferencia, ¿eh? No sé dónde ha sacado tanta diferencia de trabajadores. Me sorprende bastante, ¿eh? Cuando ha sido él el que ha empezado con el TC. Creo que va justo de comida a lo mejor, ¿eh? Veremos luego la gráfica, pero... Esta posición aquí no la puede defender, ¿eh? No la puede defender, no tiene el army aquí. No sé muy bien dónde estaba el ejército. Pero el ejército tenía que haber estado aquí. Y ahora esta posición la tiene bastante complicada, ¿eh? Puede refugiarse aquí en la fortaleza, pero... Nada, las unidades se quedan bobas, no sé qué está pasando. No sé si están recibiendo órdenes contradictorias o qué. No están atacando. Se han quedado quietos las unidades. ¿Qué ha sido eso? Bueno, pues esto es GG. No sé qué le ha pasado, las tropas no atacaban. Y cosa más rara, ¿no? Bueno, creo que esto ya es GG, muchísima diferencia. Ahí no atacaban mis tropas. ¿Pero qué ha pasado? Les ha dado el comando a atacar y se han quedado ahí tontas, ¿no? El maldito bug ese. Pero ha sido durante mucho rato, ¿eh? Normalmente es como medio segundo, pero ahí se han quedado un montón de rato sin atacar, ¿eh? Implosión aquí para terminar espectacular. Se han quedado tontas, tío. Joder. Vamos a ver la gráfica de unidades civiles porque... Sí, aquí ha habido un... Bueno, pero al subir al tier 3. ¿Verdad? Aquí te ha sacado muchísima ventaja de trabajadores, ¿eh? Sin ninguna causa aparente. Creo que te has quedado sin comida aquí o algo ha pasado ahí, tío. Porque hasta la subida a tier 3 ibas igualado y aquí ha habido un momento en que directamente te ha arrasado el trabajador, ¿eh? Habría que ver la replay otra vez, gente, pero yo creo que ha sido eso, mirad. Se ha quedado aquí sin comida. Igual estaba haciendo una transición de granjas o algo y ahí la economía se ha ido al carajo, ¿eh? No, pero no ha sido la producción, yo creo, ¿eh? O sea, de una ventaja ligerita sí, pero esto yo creo que es demasiado. Bueno, gente, pues una pena. GG. Muy buena decisión aquí tomando este TC, yo creo. Tenías un oro aquí detrás también, que esto no lo has visto. Este oro de aquí no lo has visto y por eso te has tenido que ir hacia adelante. Y ahí ya la partida se te ha girado en tu contra, ¿eh? Esto ha sido un problema, mira. La gente, cosas que pasan. Hay que estar súper atentos. Y escautear todas las esquinitas. Esto nos ha pasado en directo aquí también. Bastante sad eso. Y eso que abrí con 2 sacerdotes, pues harán falta 3. Bueno, GG. Muy bien, pues estamos aquí con la tercera partida, gente. La cuarta partida del bracket, la tercera del día. Estamos aquí, arriba a derecha, Frisky Whisky, jugando con Easy. Y abajo al señor Anti-Rider que repite en esta midcap. Vamos a ver qué tal le va. Estamos ¿cómo se llama el mapa? Me he olvidado. Bueno, estamos en el mapa este que es bastante fácil de cerrar para boomear. Mucho jump point aquí. Aunque este en concreto le ha salido con 3 caminos, ¿eh? Con 3 caminos a la Easy. Bueno, y aquí para Cronos, fijaos que ha abierto, ¿eh? Pues no es tan fácil la generación, ¿eh? No ha salido tan favorable. Vamos a ver la reliquia. Más 10% para la caballería. Importantísimo esto para ambos jugadores, ¿eh? Sobre todo para la Easy, que seguramente vaya con camellos, ¿no? Daño, vulnerabilidad contra perforante reducida, muy buena. Las granjas son más baratas, muy bien eso. Y comida de gratis, ¿eh? No hemos visto a los jugadores coger reliquias en las 2 partidas anteriores, si no me equivoco. Vamos a ver si en esta se deciden por piquear alguna. O sea, vamos a ver qué decide hacer, sobre todo la Isis, yo creo. En cuanto vea el mapa. A ver, no le queda de otra que jugar a tier 3, yo creo.
Pero igual se decide por meter un poquito de presión con esfinges o algo. Vamos a ver, los oros sí que los tiene bastante cerca, ¿eh? Tiene uno aquí, un oro justo detrás. Otro delante, los tiene todos por este lado, fijaos, ¿eh? Tiene los 3 oros por aquí, en línea recta. Este segundo TC al final pues no le da nada. No le da ningún recurso, pero... es el que tiene. No creo que se vaya para adelante contra Cronos. No creo que sea buena idea. Y aquí pues Cronos igual, tiene un oro detrás, bastante safe. Este de aquí que bueno, le va a costar un poquito más cerrarlo. Y el TS pues bueno, le da aquí un par de reinos, que no están mal. Y esta parte está un poco más abierta, ¿no? Incluso la entrada principal la tiene un poco más abierta, pero bueno. Asumo que Cronos va a ser el que ataque, ¿no? Al menos que tenga el control del mapa. Uy, vemos aquí Anti-Rider hacer ese transporte del templo. No es que sea súper efectivo contra Egipcio, pero cuidado porque está plantando el templo aquí delante, ¿eh? Fallo aquí de la Isis, en mi opinión. El templo tiene que estar atrás, gente, porque como te lo desconstruye, te vas a la verga. Pase rapidísimo aquí de Cronos. El templo que no está construido y se puede venir el chiseíto, puede ganar aquí la partida. No te duermas, amigo. No. Muévete. Reconstrúyelo, rápido. Para adelante, es tuyo. No. Ha metido en cola, tío. Buah, gente, literalmente tenía la partida ahí, yo creo, ¿eh? Ha tenido la partida ahí, no está produciendo trabajadores, se ha quedado sin comida. Mala distribución de aldeanos para subir. No, tío. Qué lástima, ¿eh? Creo que le hubiese funcionado ahí perfecto, ¿eh? Creo que podía haber ganado ahí la partida o haberse la puesto muy de cara, ¿eh? Ha distribuido mal aquí los trabajadores, tiene 4 en madera. Va a seguir transportando edificios, va a ir con ese cuartel de contraataque. F en el chat. F en el chat, gente. A ver esas F ahí grandes. Porque no podía haber empezado mejor la partida con el egipcio poniéndote el templo delante. Tú llegando antes de que lo termine. Creo que ese chis no podía haber salido mejor, ¿eh? Encima he perdido aquí los prometeicos. Muy mal, ¿eh? Bueno, hay una diferencia de elo en este match. Diría que de unos 100 y pico puntos por lo menos. Pero bueno, también hay que tener en cuenta los nervios, ¿eh? También hay que tener en cuenta los nervios. Vamos a ver esa esfinge. Echando aquí a los turmas. Tiene que haber guardado el valor aquí para esto. No sé dónde ha usado el valor. Creo que lo ha usado en un oráculo. Entre la esfinge y el faraón se lo están soneando, ¿eh? Lo están soneando de aquí. Nada, no tiene pinta de que esto vaya a funcionar, ¿eh? Puede perder la esfinge. Debería perder la esfinge. Tenía que haberla focuseado. Creo que está distraído con otras cosas ahora mismo. Tampoco se está expandiendo. Porque bueno, si llegas a hacer esto y no funciona y tal, pero tú te expandes, pues bueno. Empieza ahí a hacer otro prometeico. Ahora 4 en cola. Tiene demasiada gente en madera, ¿eh? 4 aldeanos de madera te daría para 2 cuarteles produciendo turma. Pero bueno, mirad, lo ha echado de la comida, ¿eh? Lo ha echado de la comida, eso no está mal. Podría haber aprovechado para matarle la cebra. Debería aprovechar a matarle la cebra. Mucha visión aquí por parte de Isis del medio del mapa, pero no sabe si su rival está un TC o no. Va a perder ahí un trabajador. Y ventaja de trabajadores aquí para Cronos, ¿eh? Vamos a ver, porque en este mapa tampoco le puedes negar el segundo oro a la Isis. En principio. Bueno, si amasas aquí una buena masa de tropas. Igual sí, pero mirad. Cantidad de sacerdotes aquí. Los prometeicos ya no hacen nada.
Sigue en ello Crono, sigue insistiendo. Ahí va por el segundo TC, muy bien. Hay que mantener la ventaja, gente, hay que incrementarla. Ya prepara la armería Easy para subirlo. Cuidado porque este oro lo tiene todavía expuesto. ¿No ha goleado aquí bien la Easy? Puede seguir pokeando aquí, ¿eh? A los trabajadores, amigos, a los trabajadores. Los tienes aquí todos regalados. El problema de Crono es que no tiene tiene la caladria para curarlo. Si no, aquí este Jarras habría sido bastante más efectivo. Y el 3 para Isis en cola. Y yo lo siguiente sería poner aquí a la gente, ¿eh? Se está yendo para atrás, no me parece la mejor decisión. Ah, no ha visto el oro. No ha visto el oro, creo que piensa que este es el siguiente oro que tiene Easy. Igual ahí está el problema, ¿eh? Aquí no creo que puedas hacer mucho. Los turmas no son una unidad que pegue demasiado. Te estás metiendo ahí entre dos torres, ¿eh? A este turma... Uy, cuidado, este turma igual lo salva, ¿eh? Hay que buscarle daño económico en esos turmas. Vamos a ver si le mata uno. Uy, casi, ¿eh? Nada, pero es que no se curan, ¿eh? Están sin curarse, ya tiene el segundo TC. Está produciendo ahí de 2 en 2. 38 a 28. Va incrementando la ventaja. Vamos a ver si le ha visto el oro. Sí se lo ha visto, ¿eh? Si se lo ha visto, pues tendría que rotar, ¿eh? Un par de edificios más y rotar es lo que yo recomendaría aquí. Para mantener esa presión, incluso puedes teletransportarlo aquí al lado del oro. Tier 3 para Easy y ahora esto va a estar muy complicado para matar a este escorpión, ¿eh? Este escorpión... Uy, está encerrado. ¡No! Misclick ahí. Está suicidando los turmas. Eso no pinta bien para él. Eso no pinta bien para él. Vamos a ver su base. No ha metido más producción. Está metiendo ahora otro cuartel. Muy atrasado, ¿eh? Creo que se ha esforzado demasiado aquí. Ha perdido ahí demasiada energía. Intentando incrementar una ventaja que ya de hecho... tenía bastante ventaja ya de hecho. Entonces... Creo que igual la avaricia ha roto el saco, ¿eh? Decide plantar una casita, no va a pelear aquí. Uy, uy, cuidado, esos ancestros defensivos, ¿eh? Esos ancestros defensivos para acabar de echarlo. Se ve apurado porque ya apenas le queda oro aquí, fijaos, 700. Bueno, no está mal, no está mal que haya tirado ahí los ancestros. Porque es una combinación de poderes que te puede hacer bastante daño, además con Eclipse. Porque el Eclipse se lo podría haber guardado por lo menos, ¿no? Ahora ya sí que no te puedes meter aquí, ¿eh? Contra los ancestros. Intenta limpiarle un poquito la visión. Vamos a ver la visión de Easy. Fijaos, solo tiene vista aquí en estos TCs de enfrente. Yo creo que de hecho podrías planteártelos ahora. Está listo para subir a tier 3. Falta la armería, yo creo. No ha construido la armería. Fallo de concentración aquí por parte de Crono. Le va a romper el templo también. No lo ha teletransportado. Fallos de concentración que se acumulan, ¿eh? Mucho trabajador sin trabajar. No hay mejoras económicas tampoco. Uy, uy, creo que se le está trabando todo aquí, ¿eh? Consigue pillar el oro la Easy. Y creo que al señor Anti-Rider se le está atragantando la partida, ¿eh? Empieza a producir carro. No es la unidad que yo recomendaría, la verdad, contra Crono, pero bueno. Preferiría los camellos, la verdad. Ey, tier 4 del tirón, ¿eh? Tier 4 del tirón. Rusa tier 4 a una base, ¿eh? Dice de Dark Canary que pinta mal, pinta bastante mal. Además está subiendo con Rea. Para sacar los Behemoth. Uf, pues no sé yo, ¿eh? No sé yo por qué sacaría Behemoth aquí. Sabiendo que no vas a poder entrar ahí, ¿eh? A ver, el caos tampoco es que sea maravilloso. Sí sabrá sacar las mejoras económicas. El jugador de Cronos, pero está bastante por detrás, ¿eh?
Creo que va a llegar a tier 4 easy. Antes de que Cronos se dé cuenta de lo que está pasando. ¿Qué otro oráculo? ¿Cuántos oráculos tiene? Tiene 0 oráculos, 0 oráculos para Cronos. Eso es un problemón, Ahí empieza a sacar oráculos. Eso es un problemón porque como te empieza a spamear momia. Tampoco ha cerrado aquí. Se viene el contraataque. Se viene el contraataque. Cronos no lo está viendo. Cronos no lo está viendo. Se ha quedado sin oráculos. No tiene visión. Y tampoco ha puesto aquí muros, gente. Tiene recursos, pero no tiene muros. Vamos a ver la raid. Va directo a por el oro. Uy, se ha salvado porque se ha entretenido aquí con uno. Se ha entretenido aquí con un aldeano, pero le podía haber spoteado todo esto, Mucho aldeano quieto, sí, hemos visto ya varios aldeanos quietos. Va a perder uno. Me fijo la ventaja, tiene el doble de aldeano. Contarios de 5 en 5. Empieza la fiesta, Ahora esos contarios a por los arqueros con carro. Fijaos como Easy no está produciendo nada. No está produciendo absolutamente nada. Tiene 1000 y 1000, Tiene 1000 y 1000 de recursos. No sé muy bien qué está esperando para sacar TC, para plantar aquí otra fortaleza. Cronos flotando madera también, bastante bestia. Tengo que empezar a transicionar ahora a granja. Pero creo que Cronos tiene la partida, Tiene el doble de población, gente. Tiene el doble de poblaciones. ¿Qué va a plantar aquí en TC? No me digas que Easy está pensando en plantar un TC aquí. ¿Está pensando en plantar un TC ahí delante? Cuidado, le ha quitado el escorpión, Pues muy buena habilidad ahí, Muy bien jugado. Ah, no, vale, es Crono. Muy buena habilidad ahí, tirada. Vamos a ver, esa caballería va a reventar a los carros 100%. Pues no me ha disgustado nada, el haberle pillado el escorpión. Creo que literalmente era la unidad más problemática que tenía aquí Easy. Uy, el hijo de Osiris. Uy, ese hijo de Osiris. Amigo, ya puedes empezar a subir a tier 4. O matarlo, Empezar a producir Arcus. Falta de producción por parte aquí de Cronos. Empiezan a salir esos oráculos. Vamos a ver si se repone favor. Ya está con las mejoras de tier 4, incluso la Easy super greedy. Full mejora. Sin unidades, Tiene aquí 3000 de oro todavía. A ver, esta fortaleza aquí es virtual, ¿vale? Porque con la deconstrucción puede romper esta posición bastante fácil, Es que necesita otro TC 100%, 92 a 44. No sé si sabe. No sabes que el rival tiene otro TC, pero creo que deberías asumirlo en este punto de la partida. Uy, esos contarios. Va a sentenciar aquí la partida. Aquí le puede matar por lo menos 5 aldeanos, Vamos a ver si no se le quedan tontos. Vamos a ver los turmas. Perdón, los contarios. A ver. Uy, que si me les hace body block. 45, 41. Madre mía, 40, 38. Estos se han escondido. 38, 37. Casi 10 aldeanos, Aquí hay más, Aquí hay más que matar. Vete con todo, amigo. No, los ha vuelto. No, la ha liado ahí, Ahí salen los camellos ya. Transiciona a Murmillo. Sabes que no le va a ganar a los camellos. Buah, le ha matado más, Le ha matado entre 13 y 14. Y mirad esos vemos como van a romper esta fortaleza, Uy, yo creo que podría ir para adelante, Le ha hecho muchísimo daño, El triple de trabajadores, gente. Triple de trabajadores. Esta partida es para el Crono 100%, 7000 puntazos de ventaja. Ahora tiene el segundo TC. Demasiado tarde, amigo. Demasiado tarde. Va a llegar al cap de 200 antes de que Easy llegue a 50 trabajadores. Vamos a ver si esta raid de camellos no le logran hacer mucho daño. Le falta cerrarse, Hay que tener cuidado, gente. Hay que cerrarse, que nunca se sabe cuando te pueden colar una raid. Masacre total,
Vamos a ver. Esos camillitos, igual se pueden llevar ahí uno. No, se llevarán a los dos, Se llevan a los dos. Amigo, In wedge. ¿te pierdes más? ¿No pierdas más? ¿Pierde otro? Uff. Muy lenta esa reacción ahí, No está sacando catapeltas. Cronos debería estar sacando catapeltas. Catapeltas, Arcus y a gozar, Yo creo que esta posición de aquí la puedes romper 100%, Con los Behemoths puedes tirar una fortaleza y con la de construcción puedes tirar otra, tío. Vamos a ver si los camellos no le hacen la partida ahora aquí a Easy. Dos peleas. Dos peleas por el mapa y empiezan a salir las catapultas, Vamos a ver si logra cerrar la partida aquí. Anti-Rider o qué. Esos camellos son camellos campeones, Camellos campeones contra Arcus pesado. Le planta otro DC. Diferencia económica sobradamente para Cronos. Este DC empieza a ser asediado, pero cuidado, Cuidado porque Easy está en su punto, Cuidado que está viendo a los trabajadores. Easy empieza a entrar en su zona de confort. Tier 4, tiene varios oros asegurados. Creo que Anti-Rider no ha tenido el valor de tirarse aquí a por esto. Y aquí, todavía tiene esto aquí abierto, Ninguno de los dos jugadores está gualeando, me parece un fallo bastante grave. Me parece un fallo bastante grave, que por suerte ninguno está castigando, pero... Están los dos súper expuestos, Tiene aquí a Cronos este oro, todos estos trabajadores por aquí. Está empezando a comerciar incluso Cronos. Ahora se tirará con la implosión o... ¿Qué va a esperar? Está full de población ya, Está full Arcus, Está full Arcus, pero necesita catapeltas. Se le han olvidado los catapeltas, ¿Se le han olvidado los catapeltas? No sé muy bien por qué no está sacando catapeltas. Literalmente es la mejor unidad contra egipcio, No llega, es que no llegan esos bichos, Ay, esos arcos a melee. Ay, esos arcos a melee, gente, que se han quedado otra vez tontos. No me jodas, Ay, mi madre, que ha perdido todo el army. What the fuck. ¿Qué coño ha hecho? Hostia. No, ahora sí que le va a poder dar la vuelta a la Easy, Ay, mi madre. 7000 puntos de ventaja. Demasiado tarde esa implosión. La batalla debería haber empezado con la implosión. Pero vamos a ver. 160 de pobla. 20 de población, pero... ¿Dónde está el ejército? Está llegando. Demasiado lejos, No sé yo. Tiene aquí al hijo de Osiris en medio de la nada. Ahora le debe construir la fortaleza. Buah. Es que lo está haciendo todo en orden. En orden inverso, Anti-Rider. Lo está haciendo todo en orden inverso, gente. Pinta muy mal esto para él, Pinta bastante mal, Imagino que son los nervios, ese es su primer torneo. Es su segundo porque participó en el primero que hosteé yo. Pero bueno, a ver, no es un jugador, entiendo, de torneo. Mucho trabajador aquí, idle. Y eso, los nervios creo que pasan factura. Está comerciando, sí, está comerciando. Poquito, pero está comerciando. Yo no hubiese empezado a comerciar tan temprano. Y aquí no tiene respuesta para estas catapultas porque la caballería se te muere. La caballería se te muere, amigo. Necesitas catapultas. Que por mucho palacio que pongas, las catapultas tienen más rango, tío. Pequeña raid aquí de camellos por un lado. Nada, creo que se está equivocando con las decisiones que está tomando. Se va a alargar la partida un rato más, pero no pinta bien esto.
El bug de que se le quedan los arcos pillados. Sinceramente, creo que ha sido que le ha dado clic derecho con todo aquí. Porque los murmillos estaban aquí atacando y los arcos estaban intentando llegar, creo. Creo que no ha hecho clic. O a lo mejor le ha pasado lo mismo que Electro Ninja, no lo sé. Pero los murmillos sí que han atacado. Y los arcos se han quedado ahí como intentando pasar. Pero no sé, es algo que deberías ver. Porque, no sé, entiendo que tu vista tiene que estar ahí en ese momento, ¿no? No sé muy bien. Igual se ha sido bug, no lo sé. Va por el hijo de Osiris, debería ir por el hijo de Osiris. Lo cubre muy bien ahí con los camellos. Lo rodean, pero no tiene suficiente daño. No tiene suficiente daño. Nada, cuando la Isis te gana al centro, aquí sí que estás jodido. Barra de producción vacía, gente. Creo que aquí Anti-Rider era el no favorito, pero ha tenido la oportunidad de ganar, ¿eh? Ha tenido varias oportunidades de ganar la partida, de sentenciarla. Ahora empieza a hacer catapeltas en un edificio, se ha acordado ahora de los catapeltas. Tenemos que tener claras las composiciones, gente, y contra Egipcio hay que sacar catapeltas, ¿eh? Contra Egipcio que va a fortaleza hay que sacar catapeltas 100%. No está mal el tema de los contrarios, pero tienes que usarlo para raidear más que para irte de frente contra esta masa de camello. Catapelta, arcos y a gozar, sí. Es que encima son camellos campeones ya, que no son... Si todavía tienes contrarios pero sacas ventaja económica, va por el hijo de Osiris, vamos a ver. Si puedes remontar, tiene que matar al hijo de Osiris. ¿Qué ha pasado? No me jodas, se ha bugueado. Me cago en la leche, gente. Vale, pues nada, vamos a ver aquí al compañero terminando de castear la partida, gente. Perdonad, ¿eh? Ahí se debería oír. Cosas que tiene el Mythology que se buguea, macho. Pero no tengo el chat, no puedo ver el chat. Nada, está perdiendo todo el centro. Yo creo que esta partida ya sí que no la puedes remontar porque Isis está en su salsa, ¿eh? Puedes hacer una bola de catapeltas a lo mejor e intentar matarle al army, pero es que ya ha gastado incluso la implosión. Entonces, muy complicado, para él. Place some victuals here and then slowly push forward again. I think Egyptians are just best at doing that with the catapults and the mummies and whatnot. Also some raiding would not hurt. He's now getting index and adds up with Bawit. A bit late, but better late than never. I think it's all about maybe at this point you can probably even gold star for some. Perdonad, gente. This is the last gold mine. He has access to, because this one and this one is depleted. Ahora que ya ha llegado Ramsés. Pero vamos a ver porque siempre se puede remontar la partida, ¿no? Pero mientras no le siga haciendo daño económico, ahí hay una raid por la izquierda. Igual va a perder más trabajadores además. No se está gualeando, sigue sin gualearse. Es que está Max Pop, pero... La Isis, pero... No sé yo si lo puede remontar. Si sigue perdiendo trabajadores, desde luego no, ¿eh? Demasiados contrarios y muy poco catapelta, ¿eh? Ya tiene hasta las flechas de fuego, incluso la Isis. Sí, puedo subir un poco la calidad de esto, pero... Se ve un poco borroso, gente, lo siento. A ver, podemos ver cómo acaba la partida. Aquí ya entiendo que este será el último push. Ha sacado turma, que bueno. No está mal, pero teniendo catapelta. Sacando mercenarios de TC, la jugadora de Isis. Están atacando por la izquierda, ¿eh? Que siguen matando trabajadores. Fijaos el contador de trabajadores.
Menos 20 para Cronos. So much food. I'm not even sure why he has almost 40 villagers and food. Le construye ahora la fortaleza. On wood, although they're idle. Bueno, una cosa buena que ha hecho Anti-Raider es empezar a sacar bastante oráculo, ¿eh? Ahora está perdiendo alguno. Oh, Frisk Louise is now talking to me on Discord, telling me that he played so bad, still asleep, idle, so slow. Yeah, of course. But I think. Vamos a ver, parece que le está hablando. see, I'm not sure. Le están hablando por el Discord. It's still exciting for me. I think he had it in the bag, but now he's Pues puede que Cronos lo haya remontado, ¿eh? Porque creo que está hablando con el jugador de Easy. Son del mismo clan. Cronos está ganando la posición de medio otra vez, gente. Pues vamos a ver otro comeback, ¿eh? Puede que al final Anti-Raider lo consiga, pero Anti-Raider no tiene oro. Claro, que solo queda el oro de los oros del medio. Y con los camellos, mira, todo lo que está enseñando, ¿eh? Le ha mandado todos estos trabajadores, tío. Por no poner un muro, gente. Nada, ahora sí que 40 trabajadores de diferencia. Esto es imposible. Nada. Well played by Frisk Louise surviving GG, gente. push and still getting to the heroic age. Lo siento, chicos, si se ve. Back from that, 3 to Se veía un 1 poquito mal. ratio. I did Problemas not expect técnicos. to see that, 'cause, yeah, Hola, Uji, ¿qué tal? Bienvenido. Vader really let this one slip through. I think he could have just tried to finish it in a heroic age with just flooding. Demasiada diferencia, ¿eh? But he gave Venga, Dark, here te so toca, much time to compañero. make a death ball. That's what Tenemos aquí a la derecha a Ramsés jugando con Crono. Vamos a notar en este mapa de Oasis. Y arriba Gaia. Arcanarchy jugando con Gaia. ¿Le ha visto el templo? ¿Le ha visto el templo? No ha llegado a parárselo. Aquí está subiendo con las mejoras económicas. Yo aquí contra Cronos me las ahorraría precisamente para subir un poquito antes, ¿eh? Ha transportado el templo súper temprano, fijaos. Ah, perdón, ya ha subido Gaia, perdonad. Perdón que la partida empezó un poco rara porque está intentando decirles que parasen. Vamos a ver si con los héroes puede hacer algo, con los aldeanos héroes. Pero tiene ya al oráculo héroe también. No debería tener problema, ¿no? Precisamente esta estrategia contra Gaia no es que sea demasiado efectiva. Ganas un poquito de idle time si acaso, algún trabajador. Tiene aquí otro héroe. Mucho oráculo por el mapa. Puta que los colores aquí se parecen, va a estar complicado esto para castearlo. Vale, vamos a analizar un poquito cómo está la cosa. Un TC aquí súper adelantado. Oro por detrás. Tiene aquí unas jirafas bastante safe. Arcanarchy para pillar. Este de aquí es bastante bueno, ¿eh? Le da aquí un elefante. No está nada mal. Veo cómo está explorando todo Ramsés. Y directamente se va a TC, ¿eh? Se va directamente al segundo TC. Pero bueno que tiene Cronos, ¿eh? Que te puede sacar ahí un TC súper rápido. Vamos a ver si Arcanarchy lo ve. Muy bien ahí ese oráculo. Ese oráculo clave ahí para verle el TC. Y manda las tropas para allá, pero le faltan todavía recursos, ¿eh? Faltan recursos. Va a plantar ese TC bastante más tarde. Está llevando a las casas ahora de aquí. Uy, hay que tener cuidadito aquí, ¿eh? Tiene que haber comprobado mejor que no hubiese oráculo. Empiezan ya los turmas. Por ahora de un solo cuartel. Por ahora ambos jugadores con un solo cuartel. Han ido primero a economía. Pero espérate, este ni siquiera es el mapa de bases, ¿no? Lo han hecho todo mal. A la gente, porque esto es un de propósito.
Este ni siquiera es el mapa que tocaba, ¿eh? Vamos a dar aquí plantando el TC. Vale, consigue plantar sin problema. Vamos a ver qué va a ser ahora el jugador de Cronos. Tiene la ventaja de población, la ventaja de trabajadores. Sacando ahora sus primeras mejoras económicas. Vamos a ver Gaia ya en este punto con el doble TS. Lo único que te queda ya es subir a tier 3, así que... Scopos. No sé si seguiría invirtiendo aquí en Turma. No sé si está viendo el rival. No he comprobado si tiene doble cuartel o no, pero... Doble cuartel de counter, pero si se queda demasiado tiempo haciendo turma puede perder la iniciativa. Triple TS para Crono. Yuji. Y este es el tema, que aquí como Gaia esto no se lo puedes denegar, ¿eh? Vamos a ver esos turma. Le matan un turmita. Burek. A ver esos 4 contra 1. Full greedy el jugador de Cronos. ¿No le ha visto el TC? ¿No se lo está plantando? ¿No se lo está parando? En el minimapa lo tiene marcado, ¿eh? Se ha quedado parado ahí con los turnos, no sé muy bien qué está pasando. Empieza a golear el jugador de Cronos y ahora sí que... Y ahora sí que se le complica bastante la partida de Arcanarchy. Aquí hay que subir a tier 3. Tier 3 y pushearlo aquí con Dríade. Es lo único que puedes hacer. Porque ya intentar igualar el número de trabajadores lo veo complicado, ¿no? No sé yo si va a intentar apretar su TC por su parte de Arcanarchy. Sacar su TC a la vez. Ahí llegan los turmas. Vale, logra pillar a este trabajador antes de que termine el muro. No miro las reliquias, gente. Me he olvidado completamente. Más población, ese no está mal. La transforma en héroes, que los turnos son una puta castaña. Pero una castaña no está consiguiendo subir a tier 3. Ahí llegan los turmas de Cronos. Y saca al Adriano curado a tiempo. Uy, esa planta... A ver si le pilla uno. Bueno, no está tan mal. No ha estado tan mal, ya empieza aquí a producir sus propios turmas Cronos. Pero ya tiene los 3 CC. Ya tiene los CC6, está empezando a walear, o sea que... Él es el que está tranquilito, ¿eh? Está invirtiendo ahora todo en economía. Para ir full boomeo, ¿eh? Tier 3 para Gaia en cola. Me pilla ahí un oráculo. Y bueno, Arcanarchy por ahora tranquilo. Pero en algún punto le va a empezar a pasar factura esta diferencia de trabajadores, ¿eh? Esta diferencia de trabajadores se va a empezar a notar en algún punto. Lo bueno es que tiene ahí un oro. Pero tiene los otros 2 oros por aquí, no sé yo a la larga esto, A la larga este posicionamiento aquí de Arcanarchy, esta posición de la partida. Debería estar plantando cuarteles, aquí llegan esos cuarteles militares. Vale, pues transicionaremos a Contario Arcus. Lo más probable ya tiene tier 3 en cola Ramsés. Vamos a ver, porque ni siquiera está intentando escautearla aquí. No ha confirmado si tiene este tercer TC. Y Arcanarchy debería haberlo plantado ya, Debería haberlo plantado o haber empezado a sacar catapeltas desde antes y preparar un push gordo, pero... Ha esperado y ahora está empezando a producir.
pierda ahí la pelea de turmas también, porque tampoco sigue produciendo turmas, entonces esa pelea la vas a perder siempre. Esa es la mejora de los contrarios. Es verdad que Gaia va a tener mejores contrarios que Crono. Está plantando más cuarteles por aquí Ramsés, ¿no parece? A ver, esas dríades. Las dríades son lentas como su puta madre. Empieza ahí a asediar, pero tiene que pillarse este TC, tío. Tiene que pillar ese TC y lo empieza a plantar. Demasiado tarde ya, 26 trabajadores de diferencia. No está perdido, evidentemente. Queda mucha partida, pero... Y Ramsés por su parte no está plantando más producción, de edificio. Está empezando ahora, creo que se ha dormido un poquito. Y si Darkanar que le puse aquí con catapelta... Con catapelta y dríades, cuidado, Se va para atrás, Se va para atrás, no confía en sus posibilidades. No sé por qué está rotando aquí, hacia dónde está yendo. Está yendo hacia por este TC, supongo. Es posible que no lo haya visto. Nunca jugué Atlante versus Atlantes, pero me imagino que sus peleas son puro Murmillo y Arcus. Pues no. Sus peleas son puro Turma y luego Contario Arcus. Básicamente mezclas algunos catapeltas y poco más. Vamos a ver, porque tiene buen ejército ahora para tirarle a este TC. Y por su parte Ramsés sabe que no puede hacer la pelea directa y decide irse por aquí, le va a pillar unos cuantos trabajadores. Pero bueno, Darkanar que aquí tiene que comitearse. Tiene que convirtiarse y empezar a buscar trabajadores por los alrededores. Al menos ya tiene el TC plantado. A ver, igual intercambian TC, pero estos turnos para tirar el TC lo van a tener bastante mal. Hay la mejora de caballería pesada en cola. Muy poquita comida para Darkanar aquí. Tiene que plantar ya esas granjas. Necesita transicionar ya granja. Uy, me gusta esta fortaleza ahí, Espero que haya mandado más de un trabajador. Ahí van varios, creo. Pues me gusta esa fortaleza ahí para Darkanar aquí. Pues no pinta nada mal para él, No pinta nada mal para él. Esta fortaleza aquí es Dios, Vale, pues ya ha resuelto el problema que os he estado diciendo de no tener oro para la fase más avanzada de la partida. Ahora tiene todos los oros del mundo, tiene ventaja de army y tiene mejor composición, Para adelante, amigo. Para adelante, planta granja. Gasta esos 1000 de madera en plantar granja. Y solo hay que producir. Producir cuarteles. Fijaos la cola de producción de Ramsés. Un caos ahí en todo el army. No es suficiente, yo creo, No deberías correr para detrás. Creo que lo podía haber seguido peleando, Ahí ha salido la mejora de caballería pesada. Va a ir a tier 4, Yo creo que aquí podía haber seguido presionando, No está produciendo unidades. Está borrando para tier 4 directamente. Pero aquí tiene esta fortaleza. Y no llega al rango del TC, esto es un fallo. Esto es un fallo catastrófico, Tenía que haberla plantado aquí entonces. Pensé que la había plantado ahí porque justamente le daba para llegar al TC, pero no. Le deconstruye la fortaleza. Único edificio defensivo que tiene por ahí. Vamos a ver la pelea. Tiene bastante destructor, Tiene bastante destructor aquí el señor Ramsés. Y cuidado porque no está focuseando a los turmas. Pero bueno, los turmas son basurilla en este momento de la partida, yo creo, Con estos arcos aquí héroes, más los sátiros, esos son el problema real, Pues le va a romper esta posición. Y le va a acabar rompiendo esta posición, Y ahí con tanto destructor sí que le va a poder tirar el TC. Sí que le va a poder tirar este TC. Hay que focusear a los arcus. Empieza ahora toda la producción. Tier 4 en cola.
Nada, creo que ahí ha faltado producción. Ha faltado producción de tropas un poquito antes. Está full destructores. Igualado en trabajadores, ¿eh? Demasiados héroes aquí ya para esas dríadas, ¿eh? Para que esas dríadas sean efectivas. Está demasiado ya cómodo Cronos aquí con tanto héroe. Va a acabar perdiendo el TC. Eso segurísimo. Pero bueno, no es el mayor daño a perder el TC. El problema es que tiene 100 de población militar contra 14. Yo creo que a partir de aquí la partida ya pinta muy mal, ¿eh? Ha logrado amasar un montón de destructores. Y los arcos por detrás están limpiando todo. Hay que focusear a los arcos para que puedas matar a los destructores cómodamente. Sigue puseando, está... Ah, le ha roto el TC con Atlas. No me jodas, gente. ¿En serio? No, tío, pero ¿cómo lo metes aquí? Buah, eso es liada. Eso es liada muy gorda. No veo forma de que pueda defender aquí este puse. Está empezando ahora a masear Arcus. Pero es que estas unidades, los destructores, tienen 73% de resistencia a proyectiles, ¿eh? Y está plantando ahora el TC aquí, este en la cara. ¿Qué necesitaría aquí? Murmillo. Es que ya los contrarios no te sirven, ¿eh? Tiene aquí muchísimo catapelta amasado. Tiene mucho catapelta. Ahí empiezan a salir los murmillos. Pero a este punto la diferencia es muy grande, ¿eh? Demasiada comodidad aquí para el jugador de Cronos. Las dríades ya no te sirven, ¿eh? Con tanto héroe. Pues muy bien jugado aquí por parte de Ramsey. Creo que Dark Anarchy tenía la partida aquí en este push que he intentado hacer. Y con esa rotación debería haber entrado directamente por aquí. O haberse quedado aquí. En vez de hacer primero abajo, luego arriba y luego abajo. Haber ido por arriba desde el principio. O no haber vuelto abajo porque tenía simplemente turma. Vamos a ver porque tiene bastante Arcus aquí. 26 Arcus. Sigue plantando cuarteles. No se rinde. Ahí va la implosión. Vamos a ver, 214 de población, pero todos los destructores no estaban ahí. Los ha separado conscientemente, yo creo. Le quedan 190, 20 de población. Esas dríadas tienen que seguir atacando ahí. Mejora de muros también para Ramsés. El tema es que está súper cómodo, no le puede hacer daño Dark Anarchy, daño económico. Porque está waleado por todos lados. Está perdiendo aquí arcos contra el TC. Claro, qué cantidad de destructores, Qué cantidad de destructores más heavy. ¿Cuánto cuesta esta unidad, tío? 70-60. No está mal demasiado este destructor, esto yo no lo había visto. Esto yo no lo había visto, pero no le hace prácticamente nada con los arcus, Están súper bajos de vida, pero aún así me da a mí que va a ser que no, Va a ser que no. Creo que habría que haber focuseado con los contrarios al principio los arcus y luego ya te ocupas de estos tíos, pero... Tanto arquero contra turma y destructor. No funciona. Aprovechar este oro, este es el último oro que le queda. El siguiente estaría aquí, pero lo tiene el jugador de Cronos. Lo tiene ahí asegurado. Entra por aquí, le tira la implosión.
Creo que le salva. ¿Se salva? No. No, no, se le lleva todos los arcos. También pierde parte de su army, cuidado. Pero la diferencia de población es enorme. Ya también le saca trabajadores y aquí le sigue tirando edificios con tanto destructor. Nada, GG para Ramsés. Aquí en este punto tenía la partida, ¿eh? Bastante sad. Voy a ver qué quieren hacer, gente, porque no han puesto el mapa que tocaba. Y tampoco ha puesto el delay, tío. Vamos allá, hemos hecho un rematch, ¿vale? Habré puesto las dos partidas porque, bueno, yo creo que también al final han jugado la partida entera. No sé. Estamos ahora en el mapa de Midgard. Tenemos abajo a Dark Anarchy con Urano. Y arriba Ramsés, que repite con el Crono. Crono es el mapa de agua que es bastante querido, bastante usado, ¿vale? Mapa de agua que además es bastante corto. O sea que deberíamos ver acción bastante temprano, yo creo. Vamos a ver qué decide hacer Dark Anarchy, que no es gran amante de los mapas de agua. Vamos a ver las reliquias. Los edificios tienen menos vulnerabilidad al daño. Reducción de coste para las unidades de distancia, esa es buena. Menos 1 de población para las unidades de asedio. Y más 5 de daño de ataque para las soldados a distancia. No está mal estas reliquias para los atlantes, ¿no? Uy, ya vemos aquí algo interesante, ¿eh? Tenemos que Dark Anarchy no está haciendo muelle, no está haciendo pesca. El señor Ramsés lo ve. Fijaos cómo ha ido con los oráculos escauteando todo el borde del agua. Así que Dark Anarchy esta vez se va a decidir por ir algo agresivo, ¿eh? Me parece bastante interesante lo que hemos visto en la partida anterior con Cronos, del maseo de destructores. Bastante difícil de lidiar con eso por parte de los atlantes, yo creo, ¿no? Habría que ver cómo funcionaría ahí los contarios si logramos limpiar la parte de atrás del ejército de los arcos. Vamos a ver qué decide hacer Ramsés, cómo se adapta. Por ahora, por lo que veo, no está produciendo barcos. Evidentemente sabe lo que está pasando. Bueno, así he dejado aquí los oráculos. Ocho trabajadores en comida. Vamos a tener un pase rápido. Supongo que va a ser lo del templo otra vez. Va a ir directamente como si fuese a jugar un mapa de tierra y ya está. Diría yo que es la adaptación correcta. Tampoco hay que volverse loco. Ahí tenemos la subida de edad. Uy, cuidado, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado aquí? Dark Anarchy. Ahí ha metido Prometeico, ¿eh? ¿Ha metido Prometeo? No veo que le está haciendo la del templo. Bueno, esta vez no se lo va a hacer, ¿eh? Pues contra Urano precisamente es bastante más efectivo, ¿no? Todavía tiene tiempo de hacerla, pero... Todavía tiene tiempo de hacerla. Lo que podéis hacer, gente, que me gusta a mí hacer contra Cronos es mandarle un trabajador a por el oráculo. Uno por cada uno y ya está. Porque mirad, ahí le está haciendo el templo. Y aquí con Gaia no tienes los ciudadanos héroes. Esto es bastante más complicado de lidiar con ello. Lo bueno es que va a subir con Prometeo y puede convertir en héroe usando el poder, el valor, pero veremos. Ahí vienen esos prometeicos. El segundo oro de Dark está muy expuesto, cierto. No he mirado el mapa. Sí, es que en este mapa los oros están súper delante, ¿eh?
Ahí va con el Prometeico, lo separa. Va por él, Va por él, ha sacado un tercero. Y está sacando incluso la mejora, Está sacando incluso la mejora. Empieza a transportar cuarteles también. Quiere acabar esto rápido. Por su parte, Dark Anarchy tiene ya su primer cuartel de counter. Pero vamos a ver qué puede hacer aquí, Tiene ya doble cuartel de counter Cronos, Sigue sacando Prometeicos, va a seguir sacando Prometeicos. Y con Urano lo tienes bastante complicado, Le planta otro cuartel aquí, uno aquí en el oro. A ver cómo logras lidiar con esto. Ah, bueno, Zarkana que ha sacado la mejora de Prometeicos, Perdonad que tengo esto aquí liadísimo. Bueno, a ver. A ver si lo puede echar de aquí. No vienen nada mal eso, unos cuantos Prometeicos. Sobre todo para poder denegarle estos edificios, porque los turnos contra edificios no pegan ni sellos, ¿no? Así está doble turma contra uno solo, contra un solo edificio de producción. Debería estar plantando ya más producción de Ark Anarchy. Vamos a ver la visión que tiene. Tampoco ha comprobado cuánta pesca está sacando Cronos, No sabe si en este TS de aquí tampoco. Sería importante de chequearlo. Y por detrás no está construyendo nada de nada. Cuidadito que ahí ya el número de turma es desfavorable para él. Lo repele, pierde uno. Tirarle valor. Uy, ha fallado ahí tirando el valor, Scopus? Se queda ese a uno de vida. Pero ha estado produciendo muchísimo más que él, Es que hacer un solo cuartel de counter es muy poco, Dos Prometeicos en cola. Ahí no puedes pelear, amigo. Ahí no puedes pelear, hay que correr. La implosión se los ha tirado para atrás, en vez de meterlos para adentro. No sé muy bien por qué no le están dando los recursos para plantar más cuarteles. No puede salir, No puede salir aquí. Scopus? La está liando aquí. Aquí la va a liar. Hay que comerse las vaquitas. Pero sobre todo sacar más turma. No, es que no puede salir de la base. No puede salir de la base así, Tienes mucho menos army que él. Pero no está metiendo más edificios, tío. No sé por qué no ha decidido meter más edificios de producción. Ya se ha quedado casi su playblock. Y ha empezado a meter pesca. No es una mala opción porque, bueno, al final estás encerrado, pero el problema es ese oro, Voy a tener aquí 2000 de oro. Bueno, pues se va a alargar la partida. Parecía una partida que iba a acabar rápido. Yo sé si tiene las manos a la cabeza. Va a intentar sacar este TS de aquí. Uf. Muy complicado, Encima lo está viendo. Lo está viendo aquí el señor Ramsés. Lo está viendo completamente. Salvo que se duerma. Mirará el mapa, supongo, en algún momento. Ahí va. No lo para. O sea, perdón, no lo puedes construir, me refiero. No le va a dar tiempo. Tiene mucho prometeico, pero... Empieza a sacar catapelta. Dark Anarchy no me parece mala. Cuando ya has perdido la ventaja de turma, pero... Es que encima con un solo trabajador que va. Vamos a ver, los prometeicos hacen engage ahí sobre todo. Debería haberlos tirado sobre los turma. Ahora están corriendo por el medio de las flechas. Nah, esta partida pinta muy mal para él. Pinta bastante mal para él. Es que literalmente ha dormido 3 horas hoy Neosi. Me lo ha dicho antes.
Y bueno, anoche tuvo fiesta. No sé, esas cosas pasan factura también. También está practicando menos últimamente. A ver, y se está enfrentando contra los 1500, ¿eh? Recordemos que Dark Anarchy está cerca de los 1200. Ha entrado en este torneo por haber ganado el anterior. Y por haberme insistido de bastante también. Así que bueno, tiene aquí la oportunidad. En la partida anterior lo tenía bastante más cerca. Pero esta lo tiene muy mal porque no puede salir de aquí. Sobre todo porque eso, no está produciendo los edificios, tío. Eso está atreviendo a sacar unidades militares. Debe estar abriendo la cabeza, seguramente. Aún así, la ventaja de trabajadores no es demasiado grande. Implosión ahí interesante. Aquí mi creando... No sé. Habría que ver cómo se desarrolla esa pelea, pero tiene mucho prometeico, ¿eh? Yo creo que los catapeltas podrían darse la vuelta ahí, ¿no? No lo sé. Tiene 10 catapeltas, ¿eh? 10 catapeltas contra 19 turmas. Yo creo que se lo carga ahí, ¿eh? No, esto sí que no, ¿eh? Balista sí que no. No hagáis balista, gente. Eso es liado total. Seguir haciendo catapeltas y tirar para adelante, ¿eh? Yo creo que ahí esa pelea podría haberle matado a menos la mitad del army. Muchísimo oro para él. Perdón, el oro es para Ramsés. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que esa pelea la puede ganar, ¿eh? Tira para adelante. Vamos a ver si tengo yo razón o no. Simplemente 1A. Se tira para atrás. Yo creo que lo arrasa ahí, ¿eh? Está empezando por detrás Ramsés a plantar, a sacar murmillo. Otra cosa que no lo puedes chasear, pero... A ver si Dakan aquí sube a tercera. Debería empezar a plantarse subir a tercera para coger este oro. Vamos a ver si da la vuelta aquí ahora Ramsés. No sé de quién son las unidades, se ve todo muy mal, gente, porque tienen colores súper similares además. Aquí lo ha ganado Ramsés, ¿no? Aquí lo ha ganado Ramsés, no sé muy bien qué es lo que ha pasado. Creo que ha tirado los catapeltas contra los prometeicos. Y eso evidentemente no sale bien, ¿eh? Lo que ha estado esperando Ramsés es sacar esa mejora de los prometeicos, ¿eh? Contra puro turno así, pero... Los catapeltas contra los prometeicos, pues va a ser que no. Triple de población militar para Ramsés. Tiene la economía para igualar al Army, sí. Sí que tiene la economía, pero lo que no tiene es la producción. Y las balistas son un error porque son una unidad de distancia. Entonces los turmas te van a reventar esas balistas súper rápido. Ay, que le he sacado los behemoth y todo, ¿eh? Esto no lo he visto. Esto no lo he visto. Pues nada, la partida ha llegado hasta aquí, ¿eh? Ha llegado hasta aquí la partida. Nada, gente, GG. Muy accidentado todo. Al principio él confiaba en que su rival no apareciera, apareció en el último minuto. Y bueno, pues eso. No estaba descansado tampoco el muchacho. GG. Creo que Dark Anarchy, evidentemente, eso. No has dormido y todo eso, pero habiendo sacado un par de edificios más de producción en early y con lo que estaba haciendo los catapeltas, yo creo que le podías haber sacado de aquí al menos, haberlo peleado. Pero bueno, que descanses, amigo. Cuídate.